Buenas, santas y propicias noches tengan todos ustedes, hermanos. Estamos en la tertulia 1112, en la Catedral de las Tertulias, lógicamente. En fin, realmente no sé por dónde empezar la tertulia. Tengo muchísimos temas que tratar, pero vamos a hacerlo dándole la bienvenida a Carlos Hita, consejero delegado del Recreativo de Huelva, que la semana pasada no pudo estar aquí, pero hoy ha cumplido su palabra. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, José ¿Bien? Luis. ¿Todo? Bueno, bien, desgraciadamente no podemos decir que estamos, pero bueno. Bueno, vamos a ver. La semana pasada anunciábamos aquí, lo habíamos anunciado anteriormente con redes sociales, que Manolo Zambrano, presidente del Recreativo, hoy ya es presidente del Recreativo, había presentado su dimisión el día 5 de este mes de abril. Igual que lo puso en duda, que no se fiaba de todas estas cosas. Bueno, no voy a decir lo que iba a decir, no lo voy a decir. El caso es que llevábamos razón, como lo ha confirmado la nota de prensa que hace el Recreativo de Huelva, donde dice que efectivamente el Manolo Zambrano presenta su dimisión el día 5. Lo que no entiendo es cómo se ha tardado tantísimo en anunciarlo. No lo entiendo. Carlos, ¿por qué se tardó tantísimo? Se ha tardado una semana en decir que Manolo Zambrano había dimitido el día 5. Bueno, hay una serie de factores internos que no viene al caso comentar, sí, básicamente que había un proceso de transición en el cual se tienen que dejar unos poderes en manos de otra persona. Hay una serie de días que tienen que cambiar los poderes para firma para que no haya ningún tipo de problema y no haya cierto vacío en ese aspecto y poco más que añadir. Yo ahí no voy a entrar en mucho más, José Luis. Bueno, que no vaya a entrar no quiere decir que yo no te pregunte. Evidentemente. Hay una cosa que está clara, tú la semana pasada no puedes venir al programa porque dice que el miércoles va a haber una rueda de prensa, esa rueda de prensa luego no existe. ¿Por qué no existe? ¿Quién la convoca y por qué se desaparece? Bueno, yo creo que lo que transmiten básicamente es que una vez que se produce la dimisión del presidente, que no es una cuestión baladí, es una cuestión profunda, compleja, pues entiende tanto la propiedad como el Consejo de Administración y los que formamos parte de la zona noble del Recreativo, pues que teníamos que conformar un poco la situación, ver los pros, los contras de un hito tan sumamente complejo como era el de la dimisión de un presidente, y por un ejercicio de prudencia se te transmite que no es conveniente que venga, porque había la posibilidad de que se celebrara una rueda de prensa, finalmente no se produce, por lo que sea, no se produce por lo que sea, circunstancias que, ya digo, es que en esto hay muchísimos agentes, no solo está el de Carlos Hita, sino que lo conforma tanto el Consejo de Administración, lo forma la parte de la propiedad y evidentemente José Luis es una situación tan sumamente chocante y compleja como para que en ese ejercicio de prudencia se espere un poco a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos. Hay que buscarle muchas más vueltas a eso. Pero estaba previsto darle... Estaba previsto, pero evidentemente vuelvo a repetir que como es una situación tan sumamente extraordinaria el hecho de que se produzca la dimisión del máximo responsable del órgano de administración de una sociedad, evidentemente todos tengamos dudas en que Carlos, era tan sumamente importante a las 12 de la mañana como a las 5 de la tarde. Sí, pues sí, ahí tu opinión está clara. Ahí está. Y a las 12 de la mañana decía que iba a haber y a las 5 no. Efectivamente, pero bueno, se suspende por las circunstancias que sea. Yo lo digo, se suspende porque lo determina una persona de la propiedad, o sea, que no hay más historia. Dicho esto, punto segundo. Zamora, también habéis llegado ya a un acuerdo para que ser director deportivo, a partir de... Bueno, lo ha hecho y se ha quedado en el club para hacer otras funciones. No, ahí te tengo que decir que no, lo de hacer otras funciones. A ver,
Zamora tenía las funciones que estaba haciendo también. Tenía, exactamente, no, que sí. tiene un contrato que finaliza el 30 de junio. Vamos a situarnos y vamos a hacer la composición del lugar de donde estamos. Esta situación deportiva provoca un tsunami de tal magnitud que yo creo que se pone en entredicho prácticamente el trabajo de absolutamente todos. Todos tenemos dudas sobre nosotros mismos, todos tenemos dudas, pasamos momentos complejos después de derrotas, después de un viaje que viene y tiene una serie de avatares muy complejos, lo que sea. Y evidentemente internamente nosotros pues estamos condenados a que si hay un director deportivo que lo está pasando mal, que tiene una situación compleja o lo que sea, pues que intentemos ayudarnos entre nosotros mismos. Sí que es verdad que posiblemente para el equipo, para los jugadores, para la estabilidad del club sea conveniente que se pueda quedar hasta final de temporada, pero yo creo que está la libertad de cada uno elegir el momento para salir y ya está. Yo creo que tampoco hay que darle muchas más vueltas a todo lo que son las personas que conforman el club, porque al final la situación deportiva, ya te digo, erosiona prácticamente las conexiones internas, las relaciones internas, las relaciones externas. Carlos, una pregunta nada más. Ya las cuentas y el finiquito está hecho. Bueno, si tú manejas esa información, ya está. No, te pregunto, yo sí la manejo y tú sabes qué es así. Y ya te he dicho que las circunstancias que están provocando... Sí, pero que ya está. Bueno, yo lo digo así de claro. A Zamora se le comunica que no va a renovarse el contrato, se lo comunica el martes pasado, martes o miércoles, ahora no lo pongo en duda, a las 4 de la tarde, que es cuando lo cita. Y entonces llega a un acuerdo, bien, pero se queda hasta final de temporada. O sea, dicho esto, vamos a seguir hablando, pero ahora no me queda más remedio. Bueno, no sé si ustedes queréis preguntar algo, porque yo quiero entrar también ahora en la parte deportiva y luego en la institucional de nuevo. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, don Antonio. Buenas noches. Antonios. Antonio. Bueno, yo no sé cómo tienes tú el esquema, porque yo tengo un torrente de Tú sabes cómo son las cosas estas, que yo no traigo aquí apuntado nada. Ya lo sé. Aquí está. Pero como has hablado un poco de los apartados, un poco que quieres tocar, no sé si yo me voy a saltar. Quiero decir, que nos saltamos las cosas cuando haya que saltárselas. Vale, de acuerdo, pues vamos. Yo recuerdo nuestra primera tertulia ya en la SEAT, donde coincidimos con el invitado y presente, con el actual consejero delegado del Recreativo, con Carlos Dita. Estábamos Manolo Gómez, tú y yo. Y bueno, era en octubre, estaba todo cargado de esperanza, todo eran palabras de ilusión, de apoyo a Claudio Barragán, a Juanma Rodríguez, me acuerdo perfectamente de mis palabras, a Manolo Zambrano, al Consejo en general, en fin. Todo ilusión, porque el fútbol al fin y al cabo es eso, es ilusión. ¿Quién nos iba a decir que en la siguiente cita con el entonces gerente y ahora actual consejero delegado íbamos a estar donde estamos actualmente, prácticamente en la cuarta división y con muchas probabilidades, es posible, probable, que bajemos a la quinta división? Entonces, yo al actual consejero delegado me gustaría, tengo muchas preguntas, pero por empezar con la parcela que a él le atañe. Recuerdo que en aquella tertulia recordamos cómo el club diseñó en 2019 un plan recuerdo perfectamente, un plan de viabilidad, ¿no? Ese plan de viabilidad, lógicamente, mostrábamos una serie de ajustes, ¿verdad?, dadas las penurias económicas que arrastra impenitentemente este club. Entonces yo no soy periodista profesional, pero sí leo mucho, y aunque no lo soy, hay una máxima en el periodismo que es: no hagas preguntas que tú sepas ya la respuesta. Entonces voy a intentar hacerte una pregunta cuya respuesta no sé ahora mismo, y es la siguiente. Ese plan de ajustes, dado estemos en cuarta o en quinta, probablemente en quinta, posiblemente en cuarta, los ingresos van a bajar absolutamente. El plan me imagino que será el ajuste de las nóminas, tanto en lo deportivo como en la zona de, digamos, nóminas administrativas. En este caso incluye a ti.
y los costes fijos son iguales. Entonces yo te pregunto, ¿ese ajuste de nómina parte deportivo también va a afectar a los que, en este caso como tú, también tienen una nómina o no depende de la categoría donde vayáis a estar? Y el segundo caso, en el segundo presupuesto, ¿de dónde, con esos costes fijos, de dónde vamos a sacar el dinero, aparte de la aportación de papá ayuntamiento, que, como bien dijo Pepe Fernández, mientras ellos estén, el REC no desaparecerá? ¿De dónde se va a sacar para tanto, Carlosita? Pues mira, te digo que la pregunta tiene una respuesta muy compleja. Muy compleja básicamente porque, como bien dice, hay unos costes fijos que no están sujetos a la categoría en la que compita. A la categoría en la que compita están sujetos los costes en plantilla. Es verdad que en cuarta podemos tener una somera idea de por dónde pueden ir los tiros. Si luego queréis podemos hablar un poco del sistema de competición que hemos padecido y el que nos viene. Pero básicamente esos costes fijos en primera plantilla, en la quinta categoría, está siendo complejo poner en una situación en la cual, ya te digo, partes de la base de que es una competición totalmente nueva, pero sí que es verdad que va a ser una competición autonómica, que posiblemente prácticamente no tenga ningún tipo de ingreso por parte de la Federación Española, con lo cual la capacidad de ingresos que hay en esa categoría se circunscribe a los patrocinios. Los grandes patrocinios que tiene nuestra entidad, casi todos, están en consonancia prácticamente al fútbol profesional. ¿Por qué? Porque el recreativo se le considera prácticamente como un club profesional, básicamente porque tiene una masa social que tampoco va de la mano de la competición en la que está. Este año estamos en 8.000 y posiblemente el año que viene esté en la categoría en la que esté, seguramente la gente apoyará. Está en un momento de cabreo, en un momento prácticamente pues eso, cabreada por la situación, pero la gente al final apoya. Los costes fijos de los que me hablas, que no están sujetos a materia deportiva, pues evidentemente habrá que hacer un análisis exhaustivo de hacia dónde vamos a ir con esa capacidad de ingresos. Evidentemente el ayuntamiento tiene que estar como propietario en esa situación compleja. Venimos de un año que vamos a presentar las cuentas en el mes de mayo, en un año en el que seguimos incrementando la capacidad de ingreso de la institución, se sigue bajando esa tendencia de los gastos, no hemos ido a 400, 500.000 euros de diferencia en esa tendencia de ingresos-gastos por explotación, con lo cual los números, a pesar de la pandemia, han sido bastante buenos. Ya como te digo, habrá tiempo de hablar de ese tema también, pero sí que es verdad que la situación en quinta categoría provoca que tengamos que hacer muy rápidamente una proyección de qué es lo que tenemos. Evidentemente las decisiones que se tengan que tomar son drásticas, la asunción de responsabilidad evidentemente tendrán que estar ahí también y evidentemente nos tocará posiblemente a todos. En eso no hay que tener miedo en absoluto. Yo creo que al final lo que hay que transmitir es la sensación de estabilidad de la institución, y lo deportivo, pues una vez está en un sitio y otra vez está en otro. Yo creo que hace 5 años cuando el club está en una situación límite, es verdad que venimos de prácticamente 5 años jugando partidos límite, la situación económica no tenía nada que ver, absolutamente nada que ver con la que hay ahora, evidentemente, gracias al ayuntamiento, y creo que es la muleta indispensable, no solo para estar en cuarta, yo creo que estando en tercera la muleta del ayuntamiento es indispensable. En el 20, en el 21, en el 22, en el 23, en el 24, no se nos puede olvidar. Básicamente la pandemia ha provocado que, en mi opinión, que siempre hablaba que el 23 era una fecha buena para tener cierto aire para intentar invertir, si así lo estima la propiedad, en el primer equipo para subir y conseguir hitos deportivos. Os doy un dato, en nómina se ha dedicado el 20% de la aportación que hizo el año pasado el ayuntamiento, saldrá en las cuentas también, y en el gasto ordinario no se ha ido más allá del 35%, lo demás va todo a pagar pufos anteriores, con lo cual en esa situación que tenemos, la pandemia ha provocado que en este año va a tener un impacto fuerte, no lo tuvo el año pasado, creo que en eso supimos manejarnos bien, pero sí que es verdad que en este año va a tener un impacto muy fuerte, y evidentemente pues
la situación deportiva va a degenerar en absoluto en la caída de ingresos. No. ¿Qué hay? Buenas noches. Hombre, yo cuando iba a salir para acá me decía mi mujer, no vaya a la tertulia que está subiendo el virus. Y estamos efectivamente en el umbral de una nueva ola, pero yo sin querer ser extremadamente agresivo ni nada de esto porque es mi estilo, pero yo sin ninguna acritud, Carlosita, pero me gustaría decirte antes que nada que tomarme a mí el pelo es difícil, bastante difícil, ¿eh? Igual que Antonio, o sea que entonces preguntas hay miles, como decía Antonio, pero si el Recreativo ha adolecido de algo en los últimos tiempos, cuando digo últimos tiempos me refiero a años, ¿eh? Aparte de los errores que se hayan cometido en la gestión y todo esto, es algo que ya yo no sé, los aficionados, que estamos fundamentalmente aludidos permanentemente a nuestros sentimientos. Tú lo acabas de decir, estemos en donde estemos, los aficionados van a responder, porque el fútbol tiene mucho de sentimiento y inevitablemente la afición se sobrepone a cualquier circunstancia. Y por tanto el apoyo de la gente no va a faltar, pero yo creo que esa gente empieza a merecer, después de todo este tiempo, que haya transparencia. Y yo a ti nada más que te he oído decir, en ese tema es mejor no entrar, es que la situación es muy compleja, como si todo el mundo no supiera que es compleja. Es que la pandemia es la gran coartada de este país en todos los estamentos de la actividad. O sea, he dicho que no ha beneficiado, he dicho que no ha beneficiado. Sí, pero la pandemia se ha convertido en la gran coartada en cualquier actividad de este país, sea la sanitaria, la política, la económica, la social, siempre termina saliendo la pandemia. Entonces yo me uno a lo que te preguntaba Manolo, José Luis, ¿cómo es posible que la dimisión de un presidente se tarde una semana en comunicarla formalmente? Cuando todo Huelva decía que estaba cesado. ¿Qué es lo que ha supuesto de imprevisión? ¿Que en lugar de cesarlo él ha dimitido? ¿Eso en qué cambia la situación? Segundo, y esto sí es una pregunta, a mí me gustaría hacer más afirmaciones que preguntas, pero es inevitable preguntar. Tú has habido un momento que has dicho, todos hemos dudado de nosotros mismos, de nuestra... Pero yo nada más que he visto que se haya ido Manolo. Tú eres un profesional, por tanto, esto a ti te atañe de rebote. Pero es que el Consejo no eran profesionales. Estaban ahí voluntariamente. Si todos hemos dudado de nuestra capacidad en la gestión, ¿cómo es que solo se va el presidente? Y luego has añadido, en otro momento, la parte noble o el núcleo noble, estábamos con miedo porque dudábamos de nuestras capacidades. Y yo te digo, la parte noble o el núcleo duro, porque si el presidente dimite, los demás dudan, pero todos se quedan en el sillón, hay que pensar que había intereses en que el presidente o lo cesara la propiedad o dimitiera él, que es lo que nadie esperaba. Todo el mundo, conociendo a Manolo, pensaba, a este lo tenemos que echar. Y yo pregunto, ¿noble o núcleo duro? Y desde luego, hombre, a mí me gustaría que en la asamblea de final de temporada, tú has hecho aquí un esbozo muy esquemático de las cuentas y del momento. Pero tú sabes mejor que yo que una cosa es déficit y otra deuda. Sí. A la gente lo que le interesa sobremanera es si hemos recortado la deuda, porque es que aquí cada día que abrir las persianas de las oficinas parece un embargo, cuando no es de don fulano, es de don mengano. Con lo cual, en la cuenta final lo que interesa saber es en el balance ingreso, beneficio, deuda, déficit,
¿La deuda está aumentando o no está aumentando a pesar de las ayudas del ayuntamiento? Entro a responder. Sí, yo creo que evidentemente empiezo por la última. Hay que explicar muy bien en la Junta General todo lo que supone el ejercicio normal, las pérdidas de ganancias, qué ha generado la institución en cuanto a ingresos, qué ha generado o qué ha sufrido en cuanto a gastos, qué resultado da eso y la aportación del ayuntamiento a qué ha ido destinado. Yo también creo que hay que desglosarlo absolutamente nada, el que nada teme, nada esconde, o sea que no, en eso tenemos que ser meridianamente claros. Tenemos nuestro balance, se ve si ha subido o ha bajado la deuda y a partir de ahí que cada uno tenga sus propias o saque sus propias conclusiones de dónde estamos. Evidentemente la situación del recreativo, vuelvo a repetir, es muy compleja y va a estar siendo compleja durante mucho tiempo. Los embargos no tienen absolutamente nada que ver con lo que es el ejercicio de pérdida de ganancias que tiene la institución. Independientemente del nivel de tesorería que podamos tener por circunstancias, los embargos lo que hacen es atacar a esa situación de tesorería mensual que provoca incertidumbres, que provoca que a lo mejor no tengas tu plan de tesorería bien establecido. Es que yo parto de la base de que esa situación es todavía es compleja a la hora de tener claro qué vamos a tener el 1 de julio y qué vamos a llegar al 30 de junio. Digo en ese planteamiento de tesorería por lo que está diciendo, por el tema de los embargos. Pero, en mi opinión, la fotografía de la institución ha mejorado enormemente con respecto a cuando el ayuntamiento es propia. No entremos en la discusión realmente si es que el propietario debe ser público o privado. Digo, desde el punto de vista de propietario, la situación de la sociedad es infinitamente mejor que antes. Los parámetros por los cuales yo creo que se tiene que evaluar la gestión de un consejo de administración encabezado por Manolo Zambrano, esos parámetros tienen que estar, oiga, usted vende más que el año pasado, usted tiene más abonados que el año pasado, usted en cuanto a subvenciones ha conseguido más respaldo que el año pasado, usted ha conseguido bajar el nivel de gasto en primera plantilla. Todos esos parámetros son los que tiene que dar. Evidentemente, esos parámetros, que es lo que nos tenemos que sentar a evaluar, si son suficientes como para conseguir un hito deportivo, porque al final todo se circunscribe a una cosa, al balón. Pero en líneas generales el planteamiento, y yo volvería a hacer el mismo planteamiento, digo, económico, no entro en lo deportivo, no entro en si hemos acertado o no hemos acertado, todo, ojo, digo, en la asunción de responsabilidades son todos. Tú me dices, tú queda un poco más porque mi trabajo depende de esto, depende del balón. Sí. Por muy bien que salgan las cuentas, si al final las cuentas se van a utilizar en contra de uno, si ha salido o más ingresos que gastos, porque te van a decir posiblemente, ¿y por qué no se lo ha gastado usted en futbolista? Porque el fútbol tiene esa parte de irracionalidad, que yo la interiorizo y que la acepto. Pero que lo que tenemos que tener claro, que es lo que quiero decir, y es verdad que en la Junta General es donde hay que dar las pertinentes explicaciones, es que, oiga, estamos mejor que antes en materia institucional, financiera, económica y tal, pero en una situación difícil. Si entramos en lo deportivo, evidentemente cualquier palabra que utilice va a ser utilizada en contra mía. No, es una matización. Yo cuando he dicho que tú estabas un poco al margen, no es por salvarte a ti. Ya lo sé. Esto tiene que quedar claro. Evidentemente. Lo que pasa es que estaba aludiendo al núcleo duro o al núcleo noble y a la corresponsabilidad de los que no son profesionales. Los que están ahí voluntariamente porque los designaron también, y tal, que queda una segunda fase prácticamente entera en la que, bueno, la inercia que tiene el equipo es mala, pero sí, bueno, pero no estamos hablando de lo deportivo, has dicho. Sí, no, estamos hablando de esto. Sí, porque a veces iba a resultar, perdona, a veces iba a resultar, y conste que yo no voy a justificar los errores del presidente, pero a veces iba a resultar que todo este planteamiento que tú nos haces de cuantificación contable, por decirlo en términos vulgares, van a ser positivos y entonces lo que nos hemos equivocado, y eso es notorio, no hace falta hacer ninguna cuenta, es notorio en lo estrictamente deportivo. Y entonces... Nos equivocamos todos. Que le quede claro a todo el mundo que nos equivocamos todos. ¿Y cómo que cada uno tiene una función en el departamento, pero es que hay que tener clara una cosa. Nos queda una segunda fase importantísima, que, repito, la inercia es mala, evidentemente, pero el club no se puede quedar descabezado. Evidentemente hay una Junta General de Accionistas que se va a publicar pronto en el BORME, en el cual se dice, oiga, cambio del órgano de administración que cumplía 5 años en el mes de octubre y se va a adelantar ahora.
pero que nadie crea que es que hay chivo expiatorio ni nada por el estilo. Simplemente hay una transición que se va a llevar el 24, 25, 26 de mayo, cuando sea la Junta General de Accionistas, además, en el momento en el que se pueda producir un descenso de categoría o no. Pero ahí hay que dar las explicaciones pertinentes y responsables absolutamente todos, porque mira, yo doy un presupuesto que considero que puede ser oportuno, que a lo mejor incluso el propietario no está de acuerdo o sí está de acuerdo. Al final el propietario también me fiscaliza a mí como máximo responsable de la parcela económica. Yo le puedo dar un presupuesto al primer equipo, al secretario técnico, al director deportivo o incluso al presidente o al consejo de administración, que tienen que aceptarlo. Posiblemente en la duda pueda quedar de que en vez de dedicarle 1 millón de euros, 800.000 o 2 millones de euros a la primera plantilla, habría que haberle dedicado 2,5 millones, porque era un año complejo, porque el sistema de competición era muy traicionero, lo que sea. Por tanto, yo tengo incidencia en eso, yo tengo esa incidencia. Vuelvo a repetir que si vuelvo atrás, para mí lo prioritario en esta entidad a día de hoy es lo económico. Evidentemente está la situación deportiva en absoluto, es lo que uno puede ni siquiera justificar, pero que todo, vamos, es una máquina que está engrasada de tal manera que uno aporta la partida presupuestaria en cuanto a económica. El responsable deportivo elegirá a los jugadores que tienen que llevarnos donde nos tiene que llevar. Ya está, o sea que no hay. Una última cuestión para poder seguir avanzando. De todo esto que tú dices, de, digamos, responsabilidad compartida, sí, me da a mí que pensar, aunque tú has dicho que no era motivo de entrar en ello, esta semana que ha pasado entre la dimisión y el anuncio público de la misma, me da que pensar a mí que a lo mejor habéis intentado que el presidente pospusiera su dimisión, como ha pasado con Zamora, o esto hasta después de la Asamblea General, porque según tú no se podía quedar el club en un descubierto institucional, digamos. No se debe, pero vamos, que yo a esa pregunta no te puedo contestar básicamente porque yo ni soy un agente que está el propietario, que es el que entiendo que está, el que tutela el Consejo de Administración, ni el presidente. Es una cuestión de ellos. Yo ahí que voy a opinar si se ha dilatado, si no se ha dilatado. Pero si tú al final eras el heredero de los poderes, ¿cómo no lo pero vas es a que ahí ver? es donde nos confundimos. Ahí es donde nos confundimos. El heredero de los poderes, ¿qué tiene que ver con lo que me estás planteando? El heredero de los poderes básicamente es para que no haya ningún tipo de problema a la hora de la firma. Ya está, pero yo no entro en dime y diretes de que por qué se ha dilatado o se ha dejado de dilatar. Dicho todo esto, a partir de ahora tú eres consejero delegado. A partir de la Junta General de Accionistas. A partir de la Junta General de la Junta de Accionistas. Entonces, quiero decir que presidenta que vaya a llegar, sí, que todavía no se sabe, ¿no? Pues yo no sé absolutamente nada. Ese será una mera persona dedicada a hacer institucionalmente, para estar en los actos institucionales, que el que va a mandar ahí en todo va a ser tú. Bueno, ahí yo creo que esa pregunta debe ser al ayuntamiento. ¿Qué? Yo te doy mi opinión al respecto. El que tiene los poderes delegados, evidentemente, si lo que tratamos de formalizar es la máxima diligencia en cuanto a la toma de decisiones a la hora de conformar el grupo que se va a hacer cargo de la gestión de la entidad, eso, en mi modesta opinión, si hay un presidente de un consejo de administración, evidentemente no es incompatible. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos. Hay modelos en los cuales los presidentes son ejecutivos, cobran por eso y no hay ningún tipo de problemas o ideas en la calle de que pueda haber cierta bicefalia. Esa bicefalia sería complicada. Bueno, hay modelos. Eso es si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con el modelo. Hay modelos en los cuales hay consejero delegado y hay presidente institucional. Hay modelos en los que el presidente es ejecutivo y ejecuta. Según tu opinión, que has estado dentro, ¿qué grado de presidencia ejecutiva, si en un porcentaje lo puedes tasar, ha tenido Manolo Zambrano? ¿Presidencia ejecutiva? Sí. ¿Puedes tasarlo de 0 a 10? Un porcentaje de eso... Es que como se escuchan tantísimas cosas... Por eso, como somos un recipiente de cuchicheos, de rumores, como te tengo frente a frente, y para la audiencia que tiene todo esto, yo te hago una reflexión. Según el esquema que tú has hecho, tiene Manolo Zambrano o ha tenido durante estos años. Yo te voy a hacer una reflexión de lo que ha sido 4 años y medio. Han sido 4 años y medio. A día de hoy compartimos una querella que la compartimos básicamente por una idea de defensa del club
que estoy seguro que tarde o temprano, desgraciadamente las querellas tardan muchísimo tiempo en dilucidar la verdad, pero la verdad llega seguro. Con lo cual, lo que ha sido a lo largo de 4 años y medio ha pasado diferentes fases. Hemos tenido gestores que se han quedado con la parcela deportiva, como ocurrió con Eurosamón. En fin, ha sido una serie de avatares en los cuales decir realmente que ha habido un consejo de administración con una gerencia y una estructura departamental clara y diáfana es complicado. Es complicado básicamente porque, ya digo, hemos venido de una situación prácticamente, la he explicado antes, en cuanto a problemas de tesorería, problemas de embargo, a problemas de todo tipo, y ya te digo, y encima con un agente externo en un momento dado en el que estaba llevando la gestión deportiva. ¿Qué ocurre con todo eso? Que a medida que ha pasado el tiempo, sí que es verdad que, en mi modesta opinión, sí se ha ido reglando eso y ha pasado más de una situación de que el Consejo de Administración ha sido una parte más institucional y se ha quedado más departamentado todo lo que son las ejecuciones de todas esas decisiones que se toman en el Consejo de Administración. Decir qué carga ejecutiva ha podido tener el presidente, yo sí te digo que ha habido una carga muy fuerte por parte del Consejo de Administración, porque hemos tenido comunicación permanente en la toma de decisiones. Ya está, pero no me preguntes qué porcentaje. No sé, yo por aclarar, tú sabes, todo este tipo de habladurías, cuando tienes al protagonista y alguien que está dentro como tú, pues vamos a soltar ya todo este tipo de historias, porque hay muchísima gente que habla muchas cosas y nosotros somos receptores, que a veces te vuelves loco, digo, bueno, vamos a ir a la fuente, en este caso que eres tú, ¿no? Por eso ya te digo. Es que uno de los grandes mantras informativos era la extralimitación. Sí, sobre todo yo creo que desde la salida de Eurosamón, o sea, de Salmerón y todo esto, de aquí hacia acá, pues parece que hubo una decisión, Zambrano, o sea, el Consejo se quedó, y este grupo deportivo, que, bueno, en cierto modo era reeditar la edición del 97-98 con Caparrós, que volvió ya al año siguiente mismo, parecía que eso era lo idóneo deportivamente, y a partir de ahí, a partir de esa diáspora, pues yo te he preguntado qué grado una vez que ya Zambrano se consolidó como el propietario de la presidencia, qué grado como presidente ejecutivo ha tenido. Numéricamente no me has querido responder. Yo hablo de presidente ejecutivo, alguien que está remunerado. Hablo de ejecutivo, alguien que está remunerado. No digo que sea ejecutivo de tomar decisiones, de toma de decisiones. No, ahí yo hablo, cuando hablo del modelo de presidencia ejecutiva, es presidente remunerado. No hablo de esa situación. Yo no hablo de remuneración, yo hablo del adjetivo ejecutar. Ejecutivo es poder. En este caso de Manolo Zambrano. Exacto. Sí, sí, te digo. 0, 1, 2, 4, me 5, retrotraigo 8. lo mismo. Es que poner un porcentaje o poner un número. Te digo la evolución, la he explicado. Creo que he explicado meridianamente claro que nosotros, en el trabajo de 4 años y medio, cuando ya no ha habido ningún agente externo en el que hemos estado, lo he dicho por activa o por pasiva, todos somos responsables de las decisiones que se toman. Cada uno es profesional y sabe de los campos en los que se mueve. Ya está, yo creo que no hay que darle muchas más vueltas al asunto. De hecho, todo esto tenemos que hacer un alto en el camino, pero vamos a volver del tirón. Y el poder de su afición que hasta el área lo llevó, y en el nuevo colombino grita gol, viva el Recreo. Y el poder de su afición que hasta el área lo llevó, y en el nuevo colombino grita gol, viva el Recreo. Continuamos con la tertulia recreativista. Su programa 1112, teniendo como invitado a Carlos Hita, consejero delegado del Recreativo de Huelva. Vamos a ver. No se sabe quién va a ser el presidente, ni la presidenta, ni el entrenador, ni el director deportivo. No. ¿Quién va a tomar esa decisión? Pues la tomará el Consejo de Administración. El Consejo de Administración que tome posesión en el mes de mayo. Porque en el Consejo de Administración, ¿quién va a quedar? Eso ya no lo sé yo, José Luis. Eso no lo sé, esa pregunta no me la haga a mí. Y te la hago porque si no, sabes perfectamente que yo no te puedo contestar eso porque yo no soy el propietario. El más jefe. Ahora me dice de propietario. Sí. Te veo de eso. ¿Qué responsabilidad tiene la propiedad de todo lo que está pasando? Pero si es que estamos en la mayoría pero te lo voy a explicar. Sí. Tú te pones así, pero te voy a explicar. No, sí. Vamos a ver. Hay dos entrenadores, que cuando llegan los momentos difíciles no quieren saber nada con el Consejo de Administración.
Salmerón se va a hablar directamente con el alcalde. El año que si no cobraban, no sé cuánto, se van a hablar con el alcalde. Y tiene un dato, lo cual deja en ridículo un poco a todo el Consejo de Administración, presidente, al gerente, todo esto. Claudio Barragán también llega un momento que dice que nos conoce, que él sabe con quién tiene que hablar y quién es el que manda ahí. Si se meten también en estos temas la parte de los políticos, cuando esas partes tienen que dejarlo y darle el sitio al presidente, al gerente, a los que están ahí, pues mal vamos. Bueno, perdona que te corrija, José Luis, Claudio se equivoca. ¿Qué? Claudio se equivoca. Claudio, quien dice no conocer es al propietario, que luego nos pide disculpas internamente, y creo que la semana siguiente en la rueda de prensa dijo que a quien no conocía, lo que pasa es que utilizó el término equivocado, que en vez de decir consejo, quería decir propiedad. A quien no conocía era la propiedad. Quien no me conozca a mí, quien no te conozca a ti, puede pensar que lo que estás diciendo es real. Cuando él dijo lo que dijo, y posiblemente por no asegurarlo, es que le dijiste, pero ¿cómo no va a conocer? ¿Tú eres tontito o qué? Pero ¿cómo no va a conocer el Consejo de Administración? ¿Qué? Sí, ya. ¿Cómo no van a conocer al gerente si hablamos día sí y día no? Pero lo dice. Sí, pero ¿con qué finalidad puede decir eso? ¿Tú crees que Claudio es tontito? No, yo tampoco. Pero ¿con qué finalidad? ¿Ningunear? Pero si él tenía muy buena relación con el presidente. Sí. Tenía muy buena, que yo sepa, yo buena no relación, buena relación conmigo. De hecho, nos manda mensajes de ánimo permanentemente. O sea que Claudio es un hombre que con el Consejo, oye, con José Antonio López ha tenido poca relación, o con Jonathan poca relación por circunstancias, porque no son consejeros que estén en el día a día. Pero Claudio, yo sí me creo que se haya equivocado, que posiblemente apuntara a la propiedad equivocadamente también, porque no tiene que conocerla. Pero Claudio va más por el tema de la propiedad que realmente del Consejo. Y con respecto a Salmerón, es que aquel año es un año muy complejo, José Luis. Es que la gestión deportiva la tenía una empresa que no tenía nada que ver con el Consejo de Administración, tenía todos los poderes, tenía ahí los poderes delegados también, tomaban sus propias decisiones. Si el entrenador tuvo feeling o no con el propietario, perdona que te diga, pero yo no voy a entrar en las relaciones que pueda tener con cualquiera de los ejecutivos, de los trabajadores, hasta el mínimo detalle que hasta los utilleros, quien quiera que tenga relación con el propietario, es que yo lo veo normal. Otra cosa es que sea una administración pública, como tú has dicho antes, tema político y tal, que yo ahí no voy a entrar, pero sí que es verdad que el propietario tenga relación con uno de los principales responsables, o si me apura, con el principal ejecutivo en materia deportiva, que pueda ser el que esté con la plantilla. Bueno, eso ya... ¿Y qué pensaría un entrenador al que le dice alguien del Consejo de Administración a quien tiene que poner el domingo? ¿Cómo? ¿Qué pensaría un entrenador al que un miembro del Consejo de Administración le dice quién tiene que ser la alineación del domingo? Y enlazo y nos responde a los dos. ¿Cuánto nos puedes desmentir el grado de veracidad? Porque aquí estamos desatando muchos, habladurías, y eres una fuente que no se puede desperdiciar ni una gota de agua porque te tenemos aquí hoy. ¿Qué grado de veracidad tiene todos aquellos rumores, chismes o chismorreos que nos vienen de la intromisión de Zambrano en las labores del entrenador o entrenadores? ¿De Salmerón o de Claudio? ¿Qué grado de veracidad tiene todo eso? De Claudio, yo la verdad que intromisión en el trabajo del entrenador, yo no la he visto. Cero. Yo no la he visto. Ahora, ellos como entrenadores y tal, que hayan... ¿Percibido algo? Es un problema de ellos. Ya repito, yo en la ciudad deportiva he estado muy poco, básicamente porque mi trabajo es otro. Pero... yo no he visto intromisión, ¿verdad? En los entrenadores. Sí, pero lo que dice José Luis, el entrenador se va a la propiedad, el otro dice que no conoce y tarda 5 días en rectificar. Volvemos a las rectificaciones o a las comunicaciones a posteriori. Posiblemente si yo me confundo, yo en el aspecto de... A la media hora rectifico, porque alguien se lo diría. De hecho, yo hablo con él al día siguiente, ojo, yo hablo con él porque sé perfectamente... José Luis a lo mejor entiende que no. No, perdona. Es que yo sé que hablaste con él. Sí, que sí. Pero viernes, sábado, y él siempre habla de la propiedad.
Él habla de la propiedad, porque repito, si es que yo lo llamo, digo, es que no tiene lógica ninguno que tú digas, no conoce a nadie del Consejo de Administración. Evidentemente yo no soy consejero, pero él me mete en el saco, digo, lo que es el entorno. Habla de que no conoce a nadie, ni Carlos Hita, ni el presidente, ni es que es absurdo, o sea, que no tiene lógica ninguna. Que no tiene lógica y que es absurdo, totalmente de acuerdo. ¿Y tú crees que lo dice con esa dijo, intención? Pero que él lo dijo, seguro. Pero es que repito, ¿con qué finalidad? Bueno, lo dice en un momento crítico. Sí, sí, lo dice en un momento crítico. Lo dice en un momento crítico porque precisamente la comunicación no era uno de los principales activos que tenía Claudio y lo hablábamos los dos, o sea que... De todas maneras, bueno, José Luis, si me permite y termino muy rápido. Yo ya no voy a hacer ninguna pregunta más alrededor o acerca de Manolo Zambrano, porque a mí me gustaría que Manolo de aquí a junio, cuando se tiemplen las aguas y demás, estuviera aquí con nosotros. Y yo creo que es la mejor manera de desfacer muchos entuertos, dudas, rumores e historias que creo que una persona que no está presente merece el respeto de tenerla aquí para él. Pero sí que... No me falta que quiera meter. Bueno, de aquí a junio creo que hay semanas y espacio para que la cosa se enfríe y podamos tenerlo. Bueno, de cualquier manera, yo quiero hacer una enmienda, si no a la totalidad, sí parcialmente, a lo que Carlos Hita acaba de decirnos de, digamos, pongamos, no un éxito, pero sí, bueno, un buen nivel jurídico, institucional o financiero. Ahora vamos a ir al nivel jurídico. Jurídico no he dicho yo nada, ¿eh? Yo te he escuchado algo de decir. No, jurídico no. Bueno, no pues de todas maneras te voy a preguntar, porque te escuché en una rueda de prensa un poco cabreado, levantando el tono, no sin razón. La justicia nos acaba de dar un buen zamarreón con el tema de los 600.000 euros de toda esta matraca del tema de coma, que creo que José Luis tenía previsto preguntártelo. De todas maneras, si quieres complementarlo. Aquí somos todos iguales. Yo estoy rodeado de abogados, mi hermano es abogado, Manolo Gómez es mi íntimo amigo y estoy bien informado. Los abogados son corporativistas entre ellos, o sea que suelen respetarse mucho todas las profesiones, profesores, los doctores, los médicos. Siempre tenemos esa cosilla entonces, de ellos no. Esto parte de mí exclusivamente, como absolutamente lego en la materia. Y un poco en paralelo con el cierto cabreo que denoté en tus palabras en la rueda de prensa aquella, cuando salió esta sentencia y los comentarios que hiciste. Estos 600.000 euros son ejecutivos, o sea que corrígeme luego, el club tiene que pagar 600.000 euros del ala a uno de los mejores dirigentes que han pasado por esta ciudad. Entiéndaseme la ironía, no vayamos a... Este es otro de los costes que antes hablamos, que también es un sobrevenido, un imprevisto total, y es un auténtico zarpazo a una sociedad ya de por sí prácticamente hundida. Yo digo una cosa, apelando a la rigurosidad de que tenemos todas nuestras profesiones y de lo importante que es apretar un botón, o antes de apretarlo, saber cómo lo aprieta, o cuándo aprieta y dónde aprieta. ¿Cómo es posible que esos abogados, aclárame si son del club, si cobran del club, si era una empresa externa, cómo es posible que se haya cometido ese error, esa omisión o esa negligencia que yo no sé catalogar, que le cueste a este club, que está prácticamente despedazado y el cadáver picoteado ya, que no sabemos de dónde sale, para aguantar? ¿Cómo es posible que haya ocurrido eso? Y habiendo ocurrido, escuché que hablabas de una seguro de responsabilidad que supongo, lo sé, que tienen los despachos de abogados. Pero mientras ese calvario jurídico continúa, el club va a tener que soltarle al mejor dirigente que ha habido en la historia del Recreativo 600.000 euros del ala, con posibilidad incluso de no retorno si esto se alarga mucho el tema. ¿Qué me puede decir del tema de los abogados y del tema posterior del calvario jurídico que tenemos que sufrir? Que ya añado otra cosa, que cuando se lo rechazaron se tardaron 5 días o 4 días en contestar. Porque si hubiese contestado en forma y en día, pues esto a lo mejor estaría parado de momento. ¿Qué tienes que decir a eso? Yo ahí voy a poder contestarle a él, y a ti, José Luis, básicamente porque ya escuchaste lo que opiné en su momento, no era un despacho de abogados. Ya la persona que le ocurre bastante penitencia tiene con la situación que se ha generado por un fallo humano, como bien has dicho, pero sí que es verdad que hay tantísima terminología utilizada en este asunto que yo creo que
el despacho de abogados que nos lleva en la actualidad, que es Paco Muñoz, tiene a bien en cualquier momento poder hablar con vosotros y que diga cómo está la situación. Ahí sí creo que tenemos que tener cierta prudencia en no transmitir absolutamente nada, porque son temas muy complejos, que va a llevar mucho tiempo y que posiblemente esa ejecución provisional de momento pues tenga que hacerle frente el regativo. Pero yo en eso sí que es verdad, porque es un fango en el que entro, en el que posiblemente me puedo equivocar. ¿Cuándo se ejecuta eso? ¿Cuándo hay que pagarlo? De momento ya hay una ejecución provisional. Joder, madre mía. La respuesta que nos dio nuestro amigo abogado, y yo creo que no era una respuesta corporativista, fue la de error humano. Y yo le dije, bueno, pero es que puede ser hasta negligencia. Y él decía que no, que la negligencia era otra cosa. Sí, lo escuché, por supuesto. Pero en eso hay yo sí también. Pero vamos, que yo me interesa, ¿se le ha pagado a este hombre o no se le ha pagado? No, a día de hoy no. Pero se le va a pagar. Claro que se le tiene que pagar. Hay que pagarle. Absolutamente. Hay que pagarle. Y después incluso cuando esa sentencia, en el mejor de los casos, al cabo de los años, después de tener colgado los 600.000 euros, que ya no los vamos a ver, el otro puede decir, mire usted, yo soy insolvente, y te come 600.000 euros. Esto, conociendo, es tremendo, conociendo el terreno de juego está claro. Especialista en enfangar terreno. Es que esto es un auténtico, de verdad, Carlosita, con todo mi respeto y valorando la valentía y la dignidad que has tenido de venir. Yo entiendo que tengáis que decir, pero es que esto realmente, lo miremos por donde lo miremos, ¿dónde nos agarramos? Repito, que la dificultad que tiene la entidad, todo eso, el próximo año sigue siendo complejo. Este tema, el consejo que esté, el consejero delegado que esté. Yo creo que le podía pedir la propiedad al presidente del gobierno que nos meta en la Agenda 2030, a ver si para entonces tenemos algún arreglillo. Porque en esa época yo creo que el crédito subordinado ya se ha acabado. Y todavía hemos entrado en el tema deportivo, que lo hemos dejado un poco. Pero que digo yo que ese tema, el tema de Carlos Vita, del innombrable, era el que se iba a tratar, uno de los temas que se iba a tratar, que esa rueda de prensa que se iba a dar el miércoles pasado. Es cierto, sí. Paco, evidentemente es la persona que... O sea, ya llevamos... Iba a tocar ese tema y pero ahora tú no quieres hablar. Antonio, no, porque Antonio, le iba a tocar Paco. Ya llevamos, que era Paco, efectivamente. Antonio, es Paco Muñoz quien... Ya llevamos una semana en que se iba a hablar del tema de Pablo Comas y todavía no se ha hablado. Tiene razón Nono cuando dice, cuando es principio de temporada no se puede hablar porque ya está haciendo la pelota. Ahora en mitad de temporada no hablemos porque todavía está la competición en juego. Y ahora a final de temporada, es que tú eres un ventajista y hablas a todos los pasadores, José Tomás. Porque estamos hablando de todo, ¿no? No, de ti no estamos hablando. Depende. No estamos hablando de ti. Yo confieso que el tema jurídico... Depende. Esto lo estás matizando ahora. Antes has dicho que estamos hablando de todo. Y lo que atañe de todo lo que tú consideras que debes o puedes hablar o quieres hablar. Y nosotros como aficionados pues nos quejamos de lo que es un estigma de este club y que se ha agudizado mucho más en los últimos tiempos. Momento de hablar. Que nunca es el momento de hablar. Y cuando se habla no hay transparencia. Que yo creo que hemos reconocido en muchísimos momentos el hecho de que posiblemente la comunicación no haya sido buena ni fluida. Repito, hay que contextualizar en muchos momentos cuándo ocurre, cómo ocurren las cosas. Repito, que nosotros, cuando te llega una querella en la que está viva, cuando te llegan amenazas veladas por ciertos sectores y tal, que hay miedo también a comunicar. ¿Y qué ocurre? Que al final se contagia absolutamente todo de algo. Bien. Se contagia el todo, que lo hemos reconocido. Pero el reconocimiento de un error no implica necesariamente la corrección del error. Hay que corregirlo, Exacto. Porque si no tendría otro nombre. Te doy una serie de nombres y me dice algo. ¿Sabes que no te voy a decir? Manolo Toledano. ¿Qué? ¿Va a trabajar en el club o qué? Que yo sepa, ¿no? ¿Qué? Que no, vamos, a día de hoy. Sí. No se sabe. ¿Vicente Fuenzalida? De momento no. Creo que si me va a decir todo lo que son que estén en el entorno recreativo, que puedan estar... ¿Quiénes son los que... El que va a decidir eso, dice tú, el consejo, pero el que toma la última palabra eres tú.
depende del momento en el que sea. Evidentemente, de aquí a que se produzca el Consejo, está un consejero delegado y hay un Consejo de Administración en el que solo falta el presidente. Porque habrá que evaluarlo. Ahora si hay que tomar decisiones, digo, hasta el 30 de junio, no, hasta el 24 de mayo, 25 de mayo, que es cuando se conforma la Junta General Accionista. Tenemos que evaluar si es interesante tomar ya decisiones o esperar a que haya un nuevo órgano de administración que tenga desde el 24 de mayo, 25 de mayo, hasta el 30 de junio, que finaliza la temporada. Todas esas variables tendremos que verlas, pero... en una conversación que tuvimos, fue personal, pero como sé que no tiene mucha importancia, la voy a confesar. Decía que lo importante, me decías tú, que lo importante es haber sabido ya en qué categoría íbamos a jugar para programar la temporada que viene. Eso no es salirme de esto, o sea, que es una cosa que lo pensamos todos. Entonces, yo ahora sí la pregunta, ¿se está trabajando ya de cara a la temporada que viene? ¿Y quién está trabajando? Se está trabajando la temporada que viene por lo que hemos comentado al principio. Hemos comentado que tienes que tener un escenario en quinta división y tienes que tener un escenario en cuarta división. Yo creo que es el mismo. Fíjate, hablo aquí desde el punto de vista de técnico de fútbol, ¿no? De lo que yo percibo que puedan ser las nuevas competiciones que se están conformando, que creo que ha sido un error craso, pero absoluto. Creo que va a haber menos diferencia entre la cuarta y la tercera. O sea, esta primera ref que hablamos de la segunda B Pro, mal llamada y tal, creo que, primero, el producto televisivo no va a ser bueno básicamente porque yo creo que los 4 equipos que bajaron de segunda división, ninguno se ha metido en la Pro. El Depor no se ha metido, el Numancia no se ha metido, el Racing de Santander tampoco se ha metido. El Depor va primero ahora. Sí, el Depor va primero ahora, perdió el otro día en el Langreo, creo que recordar. O sea que la situación allí es compleja. El Córdoba mismo cabe la posibilidad de que esté en la cuarta. Sí creo que entre la cuarta y la tercera va a haber poca diferencia porque no van a poder vender ese producto televisivo del que hablan, estoy seguro que no, pero sí el escalón de la quinta puede tener un ajuste importante. Sí lo creo, y en eso tenemos que manejarnos. La cuarta sí tienes un mercado medianamente diagnosticado y visto, creo yo. La quinta no. Pues tenemos que manejar los que estemos en el club. Pero ¿cómo se llama? La asamblea va a ser a final de mayo. 24 de mayo. 24 de mayo. Nosotros vamos a saber en qué categoría vamos a estar. Hombre, ojalá sea dentro de 5 semanas, 6, ¿no? Sí. No sé lo que queda. Pero es que posiblemente sepamos en qué categoría vamos a estar dentro de un par de semanas, porque como no le ganamos a nadie, posiblemente. Dios quiera que no, ¿eh? Dios quiera que se nos aparezcan todos los santos del mundo y que nos quedemos como estamos, ¿no? Que quiere decir en la cuarta categoría. Sí. Entonces, habrá que ir tomando decisiones. Como habrá que ir determinando, de mayo, no se sabe quién va a ser los que van a formar ese consejo de administración, quién va a ser, según tú, el entrenador, el secretario técnico. Antes habrá que empezar a trabajar, no se va a trabajar cuando llegue ya mayo. Evidentemente que no. Entonces, ¿quién va a tomar las determinaciones ahí? Pues se tomarán con el Consejo de Administración, que queda todavía. Y poco más, y con la propiedad, evidentemente. Entonces, el Consejo de Administración eres tú, y ya está. No, yo no soy. El Consejo de Administración cesa el 24-25 de mayo. Lo que quiero decir, solo tú eres el que está y el que va a estar. No, pero es que, claro. Y además que los que hay ahora no están ya. Están hasta el 24-25 de mayo. Ese es el órgano de administración. Sí, pero antes, se van a ir tomando decisiones. Si tu pregunta es que hay que estar trabajando antes, no te quepa duda que se va a estar trabajando antes con profesionales cada uno de su área. Ya está. Lo que viene a decir José Luis, quiere decir lo siguiente. Mira, Carlos, desde el año 1989, cuando un alcalde miope no vio que por 30 millones de pesetas estábamos en la Liga de Fútbol Profesional y hubiera montado en el plan de saneamiento, que yo creo que desde entonces arrastramos todo lo que viene desde entonces, venimos arrastrando todo eso, llegamos tarde. Entonces, lo que intenta decir José Luis, yo creo que lo entendemos todos, es por favor, que no lleguemos tarde también a esto. Y hay que buscar, lo principal, esta es una sociedad anónima deportiva. Hay que buscar, yo no digo un Manolo Santana, vamos a poner genéricamente que el secretario técnico del Helme o del Castilla, alguien que conozca el mundo, su mundo del fútbol, que estamos en quinta división. Yo lo que he querido decir que quién va a tomar la determinación, que será él porque no hay otro. Perdona, yo tengo que
ha apostillado una cuestión. Y el otro día se lo dije a nuestro común amigo Manolo. Somos sociedad anónima deportiva en lo formal, pero en la realidad somos una empresa pública. Claro, absolutamente. Dicho esto, el discurso a partir del 24-25 de mayo, que se supone que empezará un nuevo Consejo de Administración, el discurso está hecho ya. Si los que entran son nuevos, dirán, es que tenemos lo que se ha trabajado antes. Con lo cual ya estamos poniendo encima de la mesa ese retraso histórico que tenemos siempre. Porque es que desde mediados de junio, que empieza a trabajar un nuevo Consejo de Administración, al comienzo de la Liga, el campo está muy limitado. Y quien entre nuevo, se está trabajando ya, y quien entre, yo creo que se está trabajando ya. Que sí, pero José Luis, el que entre nuevo, si después las cosas se tuercen, es que yo esta plantilla me la encontré, que es lo que suelen decir los técnicos. Yo no hice esa plantilla. Y por acudir a los nombres que tú has dicho antes, el otro día José Luis planteó aquí un nombre que generó un silencio sepulcral: Jesús Vázquez. Él te ha preguntado por nombres, ¿no? Sí, no, pero ¿para qué? Digo, ¿que de qué te...? ¿secretario técnico o de qué? Secretario técnico, entrenador, presidente, ¿qué pasa? No lo sé, pero es que está... Mi nombre hay mucho, Antonio Es que José Luis lo planteó, igual que está planteado Manolo Toledano y esto, y aquí se hizo un silencio sepulcral. ¿Por qué? Porque no sabemos nada. Pero absolutamente nada. Pero yo creo que tampoco nos va a definir a Carlosita ahora mismo. No, pero ya lo sabemos. No, mi misión, no sabe nada. Pero yo no puedo decir ni quién es el posible presidente, porque yo no tengo que buscar el presidente, ni yo tengo que nombrarlo. El propietario que tiene. O sea, que José Luis me ha preguntado si se está trabajando y qué decisiones... Es que muchas veces intentamos señalar a la persona que tome decisiones y tal, que se van a tomar decisiones, que se van a tomar Jesús y José Luis, y que se va a estar trabajando desde ya, sin lugar a dudas. ¿Dónde yo estoy? Si tenemos que trabajar, pues claro que tenemos que trabajar. ¿Quién paga a trabajar? Los que están ahí dentro. Los que estén dentro, claro. Tú y ya está. Y hay mucha gente de fuera que también ayuda. Pues claro, pero si es que hay que trabajar. Hay que trabajar. Que el 24 o 25 de mayo, está hablando de que queda un mes y medio para que termine la temporada de este año. Y en todo este reajuste que hay tiempo más que de sobra para establecer los parámetros de la parcela deportiva, sin lugar a dudas. Esperemos que así sea. Pero ¿sabes qué va a pasar? Que si el resultado bueno diremos que se ha planificado bien, y si el resultado malo diremos que se ha planificado mal. Eso es una ley del fútbol. Esa es la ley del fútbol. ¿Sí? Que estoy de acuerdo con vosotros que mientras antes empieza a trabajar, seguramente las cosas pueden salir más fácilmente bien. Y porque la variedad de mercado también es distinta. Pero sin saber en la categoría en la que va a estar, es también muy complicado. Entonces, ¿cómo es que estáis trabajando si no sabemos todavía la categoría? ¿Qué dice fulanito si estamos en esta, menganito? No, pues tienes que barajar las dos posibilidades. No puedes cerrar cosas porque a lo mejor también hay muchos que condicionan la categoría en la que no nos digas nombre, sin nombre, Carlos, sin nombre. ¿Qué perfil de director deportivo, secretario técnico, llamémosle como qué perfil sin nombres es tú como gerente ahora y consejero delegado que va a ser? Es decir, va a ser el nexo que permanece de un estadio a otro. ¿Cuál es el perfil sin nombres que tú desearías para un director deportivo en cuarta o en quinta división? Que creo que va a ser lo mismo. Esa pregunta es facilísima porque es tópica. Al final, alguien que conozca realmente el mercado en el que nos vayamos a manejar. Alguien que conozca el mercado. Que conozca el mercado. Porque hay posibilidad de que tengas alguien que sea de otra parte de España en un momento dado. Te pongo un ejemplo, de otra parte, y a lo mejor no conozca el mercado aquí. Alguien que conozca el mercado del sur de España. No, te pongo ejemplo. Por ejemplo, que conozca el mercado, que sepa realmente manejarse con un presupuesto limitado, que pueda tener posibilidad de tener en cuarta, que tenga quinta. Con ese criterio y respetándolo, por supuesto, a la persona, al técnico y a quien lo haya decidido, el entrenador que tenemos. ¿Qué? Desde Peñaperro para abajo. Otra pregunta, sí. Espérate, Antonio. Es que... Lo que tú estás diciendo, que a lo mejor traes de otra parte de España a alguien que no conozca. Es que soy entrenador, no estamos hablando de director deportivo, que tiene que manejar. Es que a mí me parece un sarcasmo. Está en quinta categoría y tiene un organigrama de Champions.
Ya. Pero es que ya veremos a ver si es el organigrama de Champions, ¿no? Es que estamos hablando de director deportivo, de secretaría técnica. No, hombre, no, alguien que aglutine la misma persona, la misma cosa. A ver, ahora seguimos con el tema porque tengo que vender este coche. Ya he vendido unos pocos de coches, pero tengo que vender este Cupra Formentor, que a ti te gusta, ¿no, Antonio? Sí, un color muy bonito, un diseño Pues realmente vete valiente. mañana a Huelva Motor, lo pruebas allí y luego la semana que viene me hablas con más propiedad de cómo se conduce y todas estas cosas, una maravilla, ¿eh? Vamos a hacerlo, sí. Bueno, ya con estas explicaciones esto está vendido y a ti te colocas uno del tirón. Nos vemos en 5 minutos menos. De su afición que hasta el área lo llevó y en el nuevo colombino grita gol. ¡Viva el recreo! Continuamos con la tertulia recreativista. Nos habíamos quedado en que va a haber un secretario técnico que conozca bien la zona. Fundamentalmente, yo diría, le añado yo de mi cosecha personal, jugadores con proyección, jugadores que quieran ser, no que hayan sido, que no vengan malos que se han ido, los que se han ido, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo, se han ido, que triunfen todos y que les vaya todo bonito, pero no nos traigamos más a gente que hayan sido, sino gente que quieran ser. Y esa gente, esos futbolistas, esos profesionales, hay que buscarlos, entiendo yo, en las provincias limítrofes. Huelva, lógicamente, hay provincias limítrofes, que sepan realmente que la categoría, tanto la quinta como la cuarta, tienen que ser de ahí. Pero el entrenador va a seguir siendo Carlos o Pouso o va a ser otro. Eso va a depender del secretario técnico y de los... Porque este hombre está fichado ¿por cuánto tiempo? Este hombre hasta el 30 de junio. El 30 de junio. 30 de junio. Hay cláusulas. ¿De qué? ¿De si permanece en cuarta se queda? De si permanece en cuarta y llegamos a un acuerdo para que se quede. Ahí llegamos, o sea que no está cerrado. No hay una cláusula que le obligue a él a quedarse, en absoluto. Ni al club admitirlo a quedarse. Ni al club. Porque si no estamos ya hipotecados. Exacto. Ese hombre no vino con la condición esa. Ese hombre vino con la condición básicamente de el atractivo que tenía el Recreativo como club, como entidad. Sí, claro, este hombre ya tiene... Con eso es que vienen todos, fundamentalmente. Bueno, en fin, todos no. Todos no aceptan el reto que se le plantea. En este momento, todos no en este momento. En este momento. Evidentemente está en primera división, pues supongo que sí será atractivo. Dicho esto, ¿qué le ha pasado a esta plantilla para dar el resultado tan estrepitoso que está dando? No lo sé, eso que opinen ellos. Yo, desde luego, internamente no le encuentro explicación. Pero al final, relativizo el fútbol. Si es que, desgraciadamente, el otro día las sensaciones que tuve, pues prácticamente eran las peores de todo el año. Cuando no estamos jugando, pues lo que no estamos jugando. Y las sensaciones que yo me traje de elegido eran muy malas. Pero yo ahí sí que es verdad que no te puedo diagnosticar desde el punto de vista futbolístico por qué ocurre, no lo sé. Esas sensaciones que tú tienes, ¿tú crees que podemos tener esperanza de que se ganen todos los partidos que nos quedan, que nos quedamos por lo menos en cuarta? La tendencia es mala, evidentemente. La sensación que te atrae no es precisamente de que vas a conseguir ganar, pero bueno, al final, mientras hay vida y esperanza, y tratemos de que, bueno, que el fútbol es una situación en la que se puede torcer en un momento dado y al revés, y confiemos que en este domingo se produzca ese cambio de tendencia, se produzca ese punto de inflexión. Cuando el ministro dice que hay jugadores protegidos, ¿a qué se refiere? Pues no lo sé, eso pregúntaselo a Carlos, no lo sé. ¿A qué crees que se debe? Protección, no lo sé. Él conoce el vestuario ya del tiempo que está aquí y supongo que será un aviso para que se pongan todas las pilas. Yo es que la protección, por desgranar un poco, la protección es protección de la prensa, protección del consejo, protección de otros compañeros, yo es que no sé qué tipo. Sí que es verdad, Carlos, que ¿cómo hemos podido llegar a esto? ¿Cómo hemos podido llegar a esto?
¿Cómo, te repito, a todo lo pasado? Claro que si no, No, perdón, Antonio, de todo lo pasado ya, nada, claro, de todo lo pasado nada. tío. Desde el minuto uno, Isabel lo empezó diciendo que no le gustaba esta plantilla y todas estas cosas, y nosotros aquí hemos estado en la misma línea, de que hacían aquí una serie de jugadores que ya no vienen a aportar nada, y en el campo lo están demostrando, que no están aportando nada. ¿Tú crees que entonces que la confección de Zamora la puedes catalogar como discreta, como insuficiente? Mira, como en este caso sí que es verdad que como gestor de la entidad decir eso es que... Es duro, ya lo sé, pero yo duro, te lo tengo que preguntar. Ya, se lo tengo que preguntar, pero yo creo que al final los resultados no han llevado donde no han llevado, que es criminal que en un mes y medio pueda descender 2 categorías por un año malo. Es que huelga hablar de las personas, realmente la situación en la que estamos, y es tremendamente mala, una situación jodidísima, y repito... No confundamos, aquí no hablamos de personas, porque Zamora, magnífico, Manolo Zambrano... Que te quiero decir que hablamos que de las responsabilidades, esto es muy ingrato. Es que los resultados son los que son, desgraciadamente. Son los que son. Ya te digo que en poco más de un mes y medio puede descender 2 categorías. Eso, ya te digo, que no solo Huelva, te digo que hay muchas ciudades en este país futboleras que están en pie de guerra ante una situación que es muy compleja por un sistema de competición jodido. Repito. Pero para todo así de igual. Evidentemente. El sistema era conocido, ¿no? Pero es que no es poner ningún tipo de excusa. Quiero contextualizar la situación en la que se produce. Que yo creo que ya un descenso o un no ascenso a una categoría intermedia que inventan, ya me parece castigo suficiente como para que encima haya una posibilidad en una segunda fase diferente, porque lo hablas con el Yeclano, lo hablas con el Ejido, lo hablas con cualquiera de los clubes que están, el mismo Marbella, que se ha gastado el doble, más del doble en futbolistas que nosotros. Pues imagínate cómo estaríamos nosotros si no hubiéramos tenido un presupuesto de 3 millones de euros en jugadores y estamos en esta situación. Estaríamos flagelándonos el triple, pero porque encima habría una cuestión económica. Pero volvemos a lo del inicio y al final. ¿Esto por qué no se lo plantearon los clubes eso antes de aceptar la competición? Porque es que es muy fácil. Es como penalti y tarjeta roja. Ya. Bueno, pues el reglamento te dice eso. ¿Qué pasa? Pues que habrá que modificar el reglamento. En eso hay que entonar mea culpa. Entonces, cuando son las asambleas de club, ahí es donde hay que batirse el cobre con los organismos federativos, ¿no? Porque nadie creemos que nos puede tocar. Nadie creemos que nos puede tocar. Lo habla con todos los equipos que nosotros a un gol de marcar con el Cádiz te ponían en una situación y con otro tenías que empezar de cero otra vez y en el plazo de un mes jugarte el descenso a otra categoría. Pero nadie piensa que le va a tocar. Efectivamente, pero... Porque además es que el grupo era muy malo. Bueno, eso ya es otra cuestión añadida, ¿no? A mí me parece, el entrenador, yo le he oído en algún sitio, probablemente en la radio, una declaración que retrata perfectamente la situación. Dice, yo soy el tercer entrenador de esta temporada, ¿no será que los 3 éramos muy malos? Y segundo, un estudiante puede estudiar mucho, en este caso entrenar mucho, que si cuando llega el día del examen hace mal el examen, pues está suspendido. Y eso es lo que nos está pasando. Totalmente. Los estudiantes... Yo califico alumnos que sé que lo saben, pero el día del examen yo tengo que calificar lo que has hecho. Y ya está. Y eso es lo que nos está pasando. ¿Que Zamora se ha podido equivocar? Pues sí, se puede equivocar en 1, en 2, en 3 futbolistas. Todos los directores deportivos se equivocan. Y yo no voy a poner aquí el ejemplo del gran director deportivo de este país, que después de pasar 500 futbolistas, alguno habrá bueno. Incluso si el director deportivo soy yo. Pero una plantilla al completo, esa falta de rendimiento, porque hay algo que más o menos la gente está de acuerdo, ya cada vez un poco menos, y es que la actitud no es mala, pero la aptitud es desastrosa. Luego entonces aquí tenemos que mirar también al terreno de juego, es que estamos aquí hablando de consejos de administración, de gestores, de propietarios, pero al final quien mete el balón en la portería contraria son los 11 o los 15 o 16 que juegan. La teoría la vengo yo diciendo hace tiempo y José Luis me discutía el tema de la presión. Vamos a entender, el Recreativo de Huelva es el Real Madrid en la categoría esta y fíjate en la que vamos a estar, lo que vamos a hacer. El futbolista del Recreativo
no ha sido capaz de sobreponerse a la motivación que el contrario tiene sobre ellos. Está clarísimo. Se han achantado, se han aminorado, se han encogido, han podido más el espíritu de los rivales que el escudo. Por eso yo digo que el escudo le pesa. Entonces, es muy importante que ahora que vamos a descender de categoría, o que ya hemos descendido una, en la confección de la plantilla el próximo año, como todos los años, es vital, porque ya lo explicó aquí Santana, que conoce bien la categoría, no nos imaginamos lo que nos vamos a encontrar ahí abajo. Por supuesto. Y que el escudo no sirve absolutamente de nada. Sí, pero ahí, el adjetivo decano nos ha beneficiado, nos ha perjudicado más quebranto que beneficio. No solo en el aspecto deportivo, sino no lo hemos sabido rentabilizar nunca en la historia. Pero tú estarás de acuerdo conmigo, Antonio, que la presión se supera con la profesionalidad. Pero claro, hay unas herramientas para superar eso. Porque presión, ojalá no pase, tocaremos madera, la que puede tener mi compañero que esté de guardia en urgencia del hospital y le entren de pronto 3 de un accidente de tráfico y sobre la marcha tiene que tomar decisiones eso. Sin saber lo que ha pasado ni lo que pueda pasar, sino sobre la marcha. Entonces, el profesional asentado con experiencia, con conocimiento, con autoestima y con confianza, afronta cualquier situación de presión. El problema es cuando falta la confianza en el proyecto que en el vestuario plantea un entrenador y la autoestima en las propias posibilidades. Cuando se juntan esas dos cosas, acabamos en la quinta división. Fracaso total de los futbolistas. Total. En un momento dado, yo sé que en el momento que se cesa Claudio Barragán, lo pedía todo el mundo, no se ganaba un partido fuera y demás, pero una vez pasado lo que ha pasado, ¿piensas que con Barragán lo mismo no hubiese ocurrido esto? Hombre, a todo lo pasado, como bien has dicho, muy fácil dar opinión. Yo sí creo que teníamos fiabilidad en casa, la verdad que estábamos sacando los partidos medianamente bien. De hecho, hablábamos también de la competitividad o no del grupo. El otro día le ganó la Balompédica linense al Córdoba, se pone segundo con posibilidad de subir a la primera ref, y que nosotros teníamos ganado el Golaverá incluso a la Balona, que le ganamos en casa, y yo creo que le podíamos haber ganado en su casa, con lo cual es que esto es complicado. Pero Claudio, la posibilidad de que con la media de puntos que llevaba, podría, pero sí que es verdad que llegó un momento en el que había que cambiar. ¿Por qué se tardó una Navidad en cesarla? ¿Por qué se tardó una Navidad en...? ¿Por qué se tardó? Bueno, se cesó, si no recuerdo mal, a finales de enero, ¿no? Por eso digo, ¿por qué no se cesó antes? Hubo un periodo en blanco que no ahí... había dinero, que si el finiquito, que también, que Pascual... Hubo un periodo en blanco ahí que hubiera dado tiempo... Lo repetir, si lo hace en ese momento antes, es que a posteriori es muy fácil. No, pero yo no estoy hablando el tema de dinero, el tema del finiquito influyó en algo en postergar el cese. Mira, nosotros con Claudio tardamos en llegar a un acuerdo 10 minutos. Es verdad que él siempre ha tenido un feedback muy bueno con la entidad. Él ha tenido un compromiso con la entidad desde que surgió la pandemia y todo lo que fue ese tiempo tan sumamente complejo que hubo en readaptarnos un poco a la situación. Y yo tenía claro que no iba a haber ningún tipo de problema con Claudio, como finalmente fue. Cuando se toma la decisión real de echar al entrenador, influyen parámetros. Evidentemente los económicos influyen porque no se nos puede olvidar que el club sigue estando en una situación compleja y en ese momento había una situación de tesorería compleja. Eso que no podemos engañar a nadie. Y que un mes después se superó la situación de tesorería. Bueno, es que se trata de tener prioridades. En ese mes de enero se paga el convenio singular de Hacienda. Entre otros embargos se paga el convenio singular de Hacienda, que es lo que realmente te puede matar. Pero que al final, cuando tú tomas la decisión deportiva de echar al entrenador, el primer parámetro que influye es el deportivo. Ya está, no hay que comentar nada más. Vamos, yo te lo explico. Había que pagar primero a los jugadores, porque si se echa al entrenador, se dice, ahora echamos al entrenador y nosotros seguimos sin cobrar. Y le dan más argumentos para que sean peores todavía en el terreno de juego. Eso fue todo. Antonio, lo que yo te digo. Y quedaba pendiente del otro entrenador anterior. ¿Qué?
y quedaba pendiente la resolución Si había de una parte que se le debía todavía de Alberto. Lo de Monteagudo daba igual. Porque Del de tema hecho, social podemos hablar. No, daba igual, Del no. tema social. No daba igual. No daba igual, José Luis. De hecho, que haya estado 3 partidos por eso o digo. lo que sea Por eso digo. en un parco. Que daba igual. O sea que no daba igual. Si queda tiempo podemos hablar del tema social. sí, venga, que no queda mucho. Después de que 7.900 socios hayan, bueno, ya a toro pasado también, después de pasar 9 veces, hayamos tirado por el acantilado pues una cantidad de dinero que no sé yo a cuánto asciende, bueno, de los 100 euros hasta los 500 euros de un palco, por ver un partido o ninguno, que como futuro consejero delegado, ¿qué vas a hacer? ¿Qué idea tienes o qué esquema tienes en la cabeza para la cuestión socios o abonados del año que viene? Porque hay varios escenarios, que sigamos con este plan de mascarilla, que no podamos asistir al campo C, eso va a ser otro hándicap importante, y porque yo no entiendo de fútbol ni de finanzas, pero de recreativo algo sé, de tema un poquito social, la gente y demás, eso sí algo. Y tengo un termómetro, tengo un olfato. Y me da que, como esto sigue así, además de la pandemia, el tema de la decepción y el fracaso absoluto que ha sido este año, me da la impresión que desde luego 8.000 no vamos a hacer, eso tenlo por seguro. Y que vamos a estar más cerca de los 3 o 4.000 que éramos en el municipal en los 90, que de los 10.000 que éramos antes de ayer. Todo eso después de haber pagado a fondo perdido, puede decirse, una temporada. ¿Qué idea tienes como futuro consejero delegado? ¿Qué boceto, tampoco el detalle, de la cuestión socios y abonados para el próximo curso? Pues mira, de manera somera te digo que primero ajustarnos a lo que en las características que tenía la campaña abonado de la temporada 2021 hay que respetar, básicamente por compensar el que no haya podido ir en base, ya te digo, a las bases de los carnets de ese año. Y no me pregunte ahora en qué consistía porque me perdería, pero básicamente tendremos que devolver, más que devolver, creo que compensar la cantidad que no haya ido a la temporada que viene. Respetando todo lo que sea las bases del año pasado, que ya te digo que influyen en el año siguiente, tendremos que darle muchas vueltas para fidelizar a la gente. ¿Tú crees que puede ir a los 3.000? Un poco más. Vale, yo personalmente creo que al final la gente se tiene que reactivar y se va a reactivar. Pues el principal activo que tiene esta sociedad es su gente. Ya sé que llevamos muchísimos sinsabores, el hecho de descender provoca lo que provoca, pero ya hay ejemplos claros en este país de que la gente en un momento de debilidad apoya. Va a ser muy complejo, le vamos a tener que dar muchísimas vueltas. Cuidado que hay que medir bien eso, ¿eh? Está claro, está claro. No, una última pregunta. Bueno, yo creo que me voy casi igual que vine, prácticamente, porque los propósitos son los que tienen que ser. Yo entiendo el discurso de Carlos, pero el que lo entienda y lo acepte no quiere decir que lo comparta. Yo creo que en este club seguimos con los mismos vicios históricos, por tanto, repito lo de antes, él es una parte ahora, pero mientras siga habiendo temas, que las palabras complejo, garantía, y esta las ha repetido 500 veces en sus intervenciones, es todo muy complejo, esto no es conveniente, hay que esperar. Mientras sigamos así, seguimos estando en manos de la propiedad, de quien la propiedad delegue y sobre todo de 11, digo 11 aunque ahora jueguen 16, de 11 profesionales que den en el campo el nivel que se les debe exigir y que debe corresponder a un club como el Recreativo de Huelva. Pero me voy igual. Sí, no, yo termino, no tiene nada que ver con el tema, pero que me quería recordar a una gran recreativista que ha fallecido hace unas semanas, que fue Cristina, esposa de Guillermo Antero, un recreativista de los de Pata Negra, del menos del 100, y a sus hijos Fernando y Juan Carlos, al que tú tuviste también, entrevistaste en tu serie de entrevistas hace relativamente poco. Mi recuerdo, por tanto, para ella, mi
mi adhesión a la familia y que desde las marismas azules de arriba a ver si el Recre les satisface un poco más de lo que últimamente lo viene haciendo. Carlos, lo que quieras rematar. No, simplemente que es verdad lo que dice él, de que los términos más acuñados desde luego son los de complejidad y todo esto, porque es que es verdad que la situación yo no la he vivido nunca, llevo 3 años en esto, la verdad que una situación muy agria, muy compleja, vivir lo que estamos viviendo tanto en casa como fuera, pues la verdad que ya te digo, genera muchísimo dolor también por una cuestión externa y general, que es la de ver sufrir a la gente realmente por su equipo, por una cuestión interna, porque vuelvo a repetir que yo me dedico a esto, pero bueno, al final no queda otra que estar el tiempo que haya que estar intentando mejorar, ya te digo, dándole estabilidad a lo que se le puede dar estabilidad e intentando ajustar de la mejor manera posible lo que tiene incertidumbre, que es la pelotita. Esa, por muy bien que haga las cosas, en fin. Que nosotros ponemos aquí nuestro punto y final. ¿El domingo jugamos a qué hora? A las 6. Sí. ¿Qué hora? Recreativo A las Granada. 6, A las 6. 6 de la tarde. ¿Qué? Pues A las 6 de la tarde, nada, sí. Recreativo Granada. Que retransmitido por Telenova. Que nosotros nos ponemos nuestro punto final, a ver si el martes que viene podemos venir con otra ilusión y otras ganas. Dentro de 2 o 3 semanas ya he pedido para que pueda venir el míster, pero bueno, eso será dentro de 2 o 3 semanas. La semana que viene vamos a cambiar de cosas y quiero que venga también Lucy, que venga Caparrós a que nos expliquen el fenómeno Armenia. Hasta entonces, el martes que viene a las 10:30, sean ustedes moderadamente felices y cuídense, que lo ha dicho Dono, que estamos otra vez con la olita de pandemia.